Como ya se mencionó varias veces, hoy nos corresponde ver la segunda de las ordenanzas que el Señor le dio a la iglesia. Estas ordenanzas, como mencionaba el otro día con ocasión de hablar del bautismo de Adrián, son simbolismos, son representaciones, son dramatizaciones de las cuales detrás hay una doctrina que es importante. Pero el hecho en sí es un símbolo, es una representación. Simboliza algo, recuerda algo, trae a la memoria algo o manifiesta visualmente algo, pero no es per se una acción que dispense gracia. Es decir, uno no añade nada a su salvación al participar de la cena del Señor o al pasar por el bautismo, y del mismo modo no quita nada a su salvación el no pasar por las aguas del bautismo, aunque estaría desobedeciendo, pero por diferentes circunstancias podría llegar a ocurrir que una persona no se bautizara, y lo mismo ocurre con la cena del Señor. Por lo tanto, recordatorios, simbolismos. ¿Por qué lo practicamos entonces? ¿Cuál es la importancia? Bueno, vamos hoy a estar viendo respecto a la cena del Señor algunas cuestiones, y la primera cuestión que podríamos mencionar es que fue instituida directamente por el Señor. Fue instituida directamente por el Señor. Y quisiera que leyéramos dos de los relatos en los cuales esto ocurre. 1 Corintios 11, 23, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense, se habla de hacer memoria y se habla de anunciar. ¿Hacer memoria de qué? De la muerte de Jesús y de su resurrección, y anunciar no solo su muerte, sino también su pronta venida. Vamos a leer Mateo 26, versículo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús instituye la cena del Señor. Jesús la establece como un acto simbólico para recordar, para conmemorar y para anunciar. En 1 Corintios capítulo 11 da buena fe de esto, que es un recordatorio, que es una proclamación de su muerte, que es una afirmación de su segunda venida. Pero no solo eso, es también un tiempo de comunión con Cristo, es decir, del cristiano con Cristo y con sus hermanos. Es un tiempo en el cual hay una comunión entre los hermanos de la iglesia, y un tiempo en el cual esa comunión de los hermanos con la iglesia se hace manifiesta de una forma especial, colectiva, la comunión que tenemos todos nosotros en Cristo. En primera los Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, no lo busquen si quieren, yo se los leo, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de un recordatorio, algo que no es nuevo, la mayoría de ustedes seguramente ya lo saben. Estamos hablando de una proclamación, proclamamos al mundo su muerte, porque no tiene sentido que la proclamemos entre nosotros, ya la conocemos. Proclamamos a aquellos que aún no le conocen su muerte por medio de este acto simbólico. Es una afirmación de que Él viene pronto, es una afirmación de su segunda venida, es una afirmación de la certeza que tenemos en este hecho que va a ocurrir en algún momento. Y es un tiempo de comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quién participa de la cena del Señor y quién no participa de la cena del Señor?
Y yo destacaría principalmente 3 facetas en este sentido. En primer lugar, participan aquellos que fueron regenerados. Participan aquellos, es decir, que son hijos de Dios. Participan aquellos que le entregaron su vida a Dios. Aquellos que solucionaron el problema del pecado con Dios porque creyeron que la sangre de Jesús los limpió de ese pecado. Aquellos que fueron salvados, aquellos que fueron regenerados, aquellos que son hijos de Dios son quienes participan porque son los únicos que pueden experimentar la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se añaden a la iglesia, según Hechos capítulo 2, aquellos que creen y son salvos. El cuerpo de la iglesia está conformado por aquellos que creyeron y fueron salvados por la sangre de Jesús, y el cuerpo de la iglesia es aquel que participa del pan y del vino, expresando la comunión que tienen, porque forman parte precisamente de un mismo cuerpo. ¿Quiénes participan? En primer lugar, aquellos que fueron regenerados, aquellos que fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. En segundo lugar, aquellos que tienen comunión con una iglesia local. Esto es muy importante. La Biblia distingue, el Nuevo Testamento distingue entre 2 facetas de la iglesia: iglesia universal, el cuerpo de Cristo conformado por todos aquellos que creyeron a lo largo de todas las épocas, iglesia local, una manifestación local, visible, si se quiere, institucional, de ese cuerpo mayor que es la iglesia universal. Y la comunión con la iglesia local es muy importante, y Pablo lo manifiesta en muchas de sus cartas. La idea de formar parte de una iglesia local, de ser miembro de una iglesia local. Pablo constantemente lo está expresando. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 y 13, dice: «Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso entre vosotros». Esa última frase hace alusión a una persona con la cual estaban compartiendo el pan y el vino y que tenía una vida sumamente licenciosa, una vida que expresaba una calidad y cualidad de pecado que según Pablo no se veía siquiera entre aquellos que no eran cristianos. Entonces Pablo dice: aquel que ustedes están aceptando como miembro de su iglesia local, y hace esta alusión, este contraste entre los de dentro y los de fuera, y claramente se puede entender allí que hay un grupo de dentro, por así decirlo, que son aquellos que son considerados miembros de la iglesia local, y un grupo de fuera, aquellos que no lo son, y Pablo les dice: ustedes no pueden permitir este pecado que está profanando básicamente su comunión, que está profanando el partimiento del pan y del vino. No pueden compartir con este hombre, tienen que sacarlo de su comunión. No le pueden permitir la comunión. ¿Por qué? Porque Pablo, si leyéramos todo el pasaje, está dando a entender que esta persona era una persona que no solo cometía el pecado, cosa que hacemos todos nosotros, y algunos pecados serán visibles, pero la gran mayoría no lo son. Entonces, en ese caso, cada uno será responsable por sí mismo, pero en este pecado, que todos lo estaban viendo, que todos tenían conocimiento, Pablo les dice: no lo pueden permitir, esa persona no puede compartir la comunión con ustedes, porque esa persona no solo peca, sino que además rehúsa arrepentirse del pecado que está cometiendo. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 15 dice: pero os ordenamos, hermanos, está hablando Pablo, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El versículo 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Acá Pablo se estaba refiriendo puntualmente a personas que no querían trabajar. Siempre relacionamos el pecado, pareciera, con cuestiones ligadas a la inmoralidad, a lo sexual, a cuestiones por el estilo, pero acá se está refiriendo a una persona que no quería trabajar y que asistía a las reuniones para comer y para beber del pan y del vino, para no tener que comprar su propio pan y su propio vino, es decir, un vividor, lo que llamaríamos, ¿verdad? Y Pablo
no aprueba ese estilo de vida. Este está viviendo desordenadamente, no solo es de mal testimonio, está viviendo una vida que no va conforme a la voluntad de Dios para sus hijos, entonces no pueden estar en comunión con esa persona. Por lo tanto, la comunión con la iglesia local es fundamental. ¿Cómo se adquiere la comunión con la iglesia local, la membresía de iglesia local? Bueno, por medio del bautismo, como escuchábamos, y por medio de transferencia. Hay personas que, habiéndose congregado durante parte de su vida en una iglesia, pasan a congregarse en otra y transfieren su membresía, por así decirlo. No estamos hablando de trámites burocráticos acá, estamos hablando simplemente de conceptos, pero es una persona que ya es parte del cuerpo universal de la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, simplemente convalida, por así decirlo, esta relación que tiene con Cristo con ese grupo de hermanos que quizás llega y no lo conocen. Y como ya vimos, la iglesia local tiene que velar por la santidad de la iglesia local y no puede darle la comunión a una persona nueva, quizás que no conoce y que no sabe cuál es su trasfondo. Por eso a veces se deja pasar un tiempo, se habla con esa persona, se habla con los ancianos de la iglesia de la cual viene o con sus pastores, saber algo de su trasfondo para permitirle dar la comunión, porque como podemos ver, la iglesia es responsable de aquel con quien comparte la comunión. La iglesia es responsable a quien le comparte la comunión, al menos en lo visible, porque como decíamos recién, en la mayoría de los casos, nuestros pecados son pecados que no se ven, pecados que los demás quizás ni se enteran y que la iglesia jamás se va a enterar. En esos casos, cada uno vela por sí mismo y por la pureza y por su santidad. Por lo tanto, los requisitos son la regeneración en primer lugar, la comunión con una iglesia local en segundo lugar, en tercer lugar, la limpieza. Debemos limpiar nuestros corazones de pecado antes de participar de la Cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 27-32, que es la continuación del pasaje que leímos primero, en donde Pablo describía la institución de la cena, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este pasaje tiene varias cosas que son por demás interesantes. En primer lugar, ¿qué significa participar de la cena indignamente? Bueno, no es solamente haber cometido un pecado terrible que se vea exteriormente, es, como decíamos antes, pecados interiores, porque, mirá, el más pequeño de tus pecados y mis pecados le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces, cualquier pecado que cometamos, sea el pecado que sea, es una afrenta terrible e infinita contra el Dios infinito. Por lo tanto, es importante confesar nuestros pecados habitualmente, como decía el Señor, ¿no? En esa imagen cuando le dice a Pedro que necesitaba limpiarse de sus pies, no ser bañado completo porque ya había sido bañado, pero sí limpiarse de ese polvo que a menudo se nos junta en los pies cuando caminamos por este mundo, haciendo un parangón con el pecado. Debemos limpiarnos los pies, debemos confesar nuestro pecado y debemos confesar nuestro pecado antes de participar de la Cena del Señor. Pero participar indignamente también es particularmente estar con la comunión rota con alguno de nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a participar de un mismo cuerpo representado en el pan? ¿Cómo vamos a estar manifestando la comunión del cuerpo de Cristo si la comunión con alguno de mis hermanos o incluso con mi esposa está rota, se ve afectada? Tengo que solucionar los problemas con mis hermanos antes de participar de la Cena del Señor, si no lo que estoy haciendo es una farsa, si no, ¿qué comunión estoy simbolizando si la comunión con mis hermanos está rota? Y fíjense la advertencia, yo creo que me pone la piel de gallina que hay en este pasaje, porque hablamos de
a personas que a veces se les priva de participar de la cena del Señor o que se les deja pasar un tiempo para esperar y conocerla más. Y esto no es que se hace porque seamos sectarios y exclusivistas. Esto se hace porque hay serias advertencias contra el participar indignamente de la cena del Señor. Y este pasaje lo dice. Dice, por lo cual, es decir, por participar indignamente de la cena, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Acá duermen es un eufemismo de morir. Duermen acá es un eufemismo de morir. Entonces, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos incluso murieron. Lo que tenemos acá es un ejemplo de disciplina divina. Un ejemplo de disciplina divina. Ustedes recordarán aquel pasaje en el cual Ananías y Zafira le mienten a los apóstoles y lejos de reconocer su error, lo ratifican y entonces la disciplina divina cayó sobre ellos. ¿Y qué ocurrió? Ambos murieron. Bueno, Pablo acá está haciendo alusión a que ese tipo de disciplina puede caer sobre aquellos que participan de la cena del Señor indignamente. Y esto a mí me conmueve, pero profundamente. Porque cuántas veces venimos sin haber arreglado nuestras cuentas con Dios, sin haber arreglado nuestras cuentas con nuestros hermanos, sin haber arreglado nuestras cuentas con nuestra esposa o con nuestro esposo, y venimos y participamos de la cena del Señor como si fuera algo más, y no estamos entendiendo que lo que estamos simbolizando acá, en este acto, que participamos del pan y del vino, es la representación del acto más grande y sublime de amor que haya habido en la historia de la humanidad, que es a Dios entregando a su Hijo para salvarnos, para pagar el precio de nuestro pecado. Por lo tanto, fue una fiesta instituida por el Señor, tiene un significado meramente simbólico, pero hay requisitos para participar y debemos estar atentos a cumplirlos. Ahora, no sería acabada este mensaje sobre la cena del Señor si no me refiriera al formato o al método tan particular que tenemos nosotros de celebrar esta reunión en especial. Y hasta aquí creo que hemos abarcado los principales temas doctrinales, es decir, lo que la Biblia enseña sobre la cena del Señor. Y todo lo que voy a decir ahora tiene que ver con lo tradicional, tiene que ver con nuestra herencia denominacional, si se quiere, de la cual somos herederos, valga la redundancia. Y con el grupo o movimiento que nosotros nos identificamos, que es conocido como las Asambleas de Hermanos. Las Asambleas de Hermanos surgen en 1830 más o menos, en el Reino Unido, Irlanda y luego rápidamente en Inglaterra, con un grupo de personas, la mayoría de ellos clérigos de la Iglesia de Irlanda y de la Iglesia anglicana, e incluso algunos laicos que no estaban conformes con el esquema piramidal y episcopal que había en su iglesia. No estaban conformes con tener que asistir a un culto y que fuera algo monolítico, en el cual una persona, un sacerdote, que había estudiado para eso y se había ordenado para eso, simplemente hiciera toda una serie de rituales y las personas venían, se sentaban el domingo y luego se iban hasta el domingo siguiente. Y la mayoría de las personas que estaban en contra de esto no eran personas feligreses, por así decirlo, sino que eran precisamente este grupo de clérigos que entendieron por la Biblia y recordaron y ratificaron que hay algo que se llama sacerdocio universal del creyente. No necesitamos a un intermediario entre nosotros y Dios, todos nosotros ejercemos un ministerio de sacerdocio. Entonces, ¿qué hicieron este grupo de personas? Decidieron que querían juntarse en una sencillez absoluta, sin parafernalia, sin incienso, sin música extraña, sin idiomas extraños. Simplemente querían juntarse como ellos entendían que lo hacían los primeros cristianos, todos juntos, en sencillez, en horizontalidad, sin nadie que destaque, sin nadie que tenga una posición superior, rodeando una mesa, como lo hacían ellos, y participar con participaciones libres en las cuales los varones podían o bien pedir un himno o bien
compartir el ministerio de la palabra o lo que fuera. Bien, esto no es nada nuevo. Muchos de ustedes, por más que no conocían tal vez la historia puntualmente cómo era, sabemos que este formato se hereda de esa idea principal. Pero quiero destacar lo que decía antes, tradición y doctrina. Una cosa es la doctrina, y la doctrina no se puede negociar, y la doctrina no se puede dejar de lado, no se puede modificar. Que la Cena del Señor es una institución divina dada por Jesús y debe practicarse, que es un recordatorio y un anunciamiento de su muerte y que hay ciertos requisitos. Eso es doctrina. Lo demás es un formato que respondió a una necesidad puntual de aquella época y que ha sido ratificada a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces surgieron dificultades con esta forma y este formato de practicar la Cena del Señor. Y como ustedes se pueden imaginar, tal vez el más obvio, al hacer una reunión, como ocurría en la congregación más grande de este movimiento, que era la de Plymouth, en donde a poquitos años de comenzado el movimiento ya había 550 miembros, hacer una reunión libre podía tornarse en algo realmente caótico. ¿Por qué? Porque estamos librados a la buena voluntad de cada uno de los que decida participar de esa reunión, que digan algo coherente, edificante, que no sea herético y que vaya de acorde con lo que dice la Biblia. Entonces, ya desde muy poquitos años de comenzado el movimiento, registramos que tuvieron la necesidad en aquel entonces los líderes de solucionar este problema. ¿Y qué hacían? Y esto está documentado en algunas cartas de 1835 que escribió en su momento Samuel Prydau Tregelles, tal vez no lo conocen, fue uno de los principales referentes del movimiento en sus inicios, en donde decía que, por ejemplo, en la congregación de Plymouth era común que Benjamin Newton, aquel que era reconocido como uno de los referentes y líderes, censara aquellas participaciones que le parecía que no aportaban a la edificación y al acervo espiritual de la congregación. Esto mismo, dice Tregelles, se repetía en congregaciones de Exeter, de Londres y otras más. Era una práctica habitual. ¿Por qué entonces insistir tanto tiempo con este formato? Ya vamos a cumplir 200 años, si ya desde el comienzo vemos que traía sus dificultades. Porque en el balance, evidentemente, las asambleas han creído que era un formato que seguía teniendo beneficios, que seguía teniendo un aporte espiritual para la comunidad y un aporte espiritual para los miembros, el poder participar libremente. A pesar de las dificultades, evidentemente, cuando un formato de este estilo se mantiene por tanto tiempo, quiere decir que algo de positivo, en definitiva, tenía. Pero quiero volver a resaltar, es un formato basado en la tradición que respondió a una necesidad puntual de aquel momento. Y como todo formato que está basado en la tradición, eventualmente tiene que reevaluarse para ser ratificado o para ser rectificado. Y no tenemos que tener ningún problema con eso. El año pasado, cuando tuvimos la pandemia, el formato fue reevaluado porque no podíamos juntarnos. Y en ese caso fue rectificado. Lo hicimos de una manera distinta. Hoy en día la hacemos distinta como la hacíamos 5 años. Y no pasa nada, no estamos en pecado, no estamos cometiendo ningún error al tener un poco de música, al comenzar con alguien que preside y luego dejar un momento libre. No pasa nada. Las tradiciones pueden ser reevaluadas, ratificadas o rectificadas. No así la doctrina. Por lo tanto, alguno tal vez se haya preguntado alguna vez ¿por qué hacemos esta reunión de esta forma tan rara? Yo imagino a alguien que tal vez viene por primera vez, yo vengo acá de toda la vida, pero alguien que quizás viene de otra tradición eclesial, de otro tipo de denominaciones, y viene acá y ve que estamos sentados alrededor de una mesa, tal vez no tanto como quisiéramos porque tenemos una construcción rectangular y no cuadrada como eran las primigenias de los hermanos, y ve que se para aquel que quiere desde el banco y que a veces se generan silencios. ¿A qué responde este formato tan extraño? Responde a esto, a una necesidad de entender que somos todos iguales frente a Dios, que cada uno de nosotros practica un sacerdocio universal, el sacerdocio universal del creyente, y que no hay nadie que esté por encima de otros, no hay nadie que esté por encima de otros. Todos podemos adorar a Dios.
Habrá algunas iglesias que lo hacen de una forma, habrá otras iglesias que lo hacen de otra forma. Nosotros lo hacemos de esta forma y no quiere decir que los que lo hacen de otra forma está mal. Y tampoco quiere decir que si en un futuro modificamos algo esté mal, siempre y cuando no violemos los principios doctrinales plasmados en la Biblia sobre la Cena del Señor. Y termino. Hay un ensayo muy breve que escribió William MacDonald. Tal vez ustedes lo conocen, es uno de los autores más prolíficos del movimiento de las asambleas de hermanos, y este ensayo se titula Me gustan las asambleas. Y él comienza diciendo, me van a tener que perdonar, pero les confieso que me gustan las asambleas. Dice, lo que está de moda hoy en día es criticarlas y resaltar todos sus defectos y todo lo que está mal en ellas. Dice, pero a mí me gustan las asambleas y les voy a decir por qué. Y entre muchas cosas que dicen, y les recomiendo que lo lean, no tiene más que 3 páginas, dice lo siguiente. Me gusta la conmemoración semanal del partimiento del pan del Señor. Por 50 años he recordado al Señor cada domingo en la mesa de la comunión y para mí jamás perdió su atractivo. Existe algo muy especial en una reunión en la que nuestro amado Señor es la única atracción y el objetivo central de la adoración. Tal vez hayan visto otras iglesias de otros grupos denominacionales o no denominacionales en las cuales el partimiento del pan se hace en medio de otras reuniones. Y no está mal, no está mal. El recordatorio al cual Jesús hace alusión no es a la reunión, a la liturgia que rodea el partimiento del pan y el vino, sino al acto mismo de compartir el pan y el vino. Pero nosotros hacemos una reunión que dedicamos exclusivamente y la hacemos con frecuencia todos los domingos, aunque la Biblia no dice que tenga que ser así y aunque Jesús instituyó la Cena del Señor un jueves a la noche, nosotros la hacemos los domingos porque nos gusta hacerlo frecuentemente, no nos gusta hacerlo una vez al año, una vez al mes, nos gusta hacerlo frecuentemente, nos gusta separar una hora de nuestra semana simplemente para pensar y para recordar en la persona de Jesús y para pensar y recordar su obra. Lo hacemos de este modo porque queremos que Él sea el centro. Es por eso que si tal vez algunos de ustedes hayan notado, y seguramente la mayoría lo han notado, el tema central cuando tenemos esta reunión de la Cena del Señor es Jesucristo. No hablamos de otras cuestiones complicadas, de interpretaciones bíblicas respecto a cuestiones tal vez que atañen a otros aspectos de la iglesia, sino que tratamos de concentrar nuestros pensamientos en la persona de Cristo. Tratamos de pensar nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestros sentimientos en la persona de Cristo. Él es el tema. ¿Estaría mal si lo hiciéramos de otro modo? De nuevo, no. Pero nos gusta hacerlo así, porque nos gusta separar una hora exclusiva de nuestra semana para recordar la obra de Cristo, para valorar la obra de Cristo y para anunciar la obra de Cristo. Por lo tanto, lo más importante, más allá de los formatos que podamos tener, que podamos no tener, que podamos cambiar, que podamos modificar, es recordar la obra que Jesús hizo por nosotros, y ese es el sentido que tiene la cena, ese es el sentido por el cual Jesús la instituyó, que entonces podamos seguir recordándole domingo tras domingo como hasta ahora, y que podamos empezar la semana habiendo revitalizado nuestro corazón y nuestro espíritu con la contemplación de la persona de Jesús. Que así sea.